Saludos cordiales, equipos de la especialización de Ingeniería y Procesos en nuestra unidad curricular Fundamentos Básicos de Ingeniería Química. En la unidad 3, Análisis de casos a desarrollar sobre balance de materia y energía. Somos el grupo 1 y bueno, nuestro caso a analizar es sobre el tren de recuperación de gas licuado de petróleo. Soy Víctor Carrero y les daré una introducción de lo que es el gas licuado de petróleo. Decimos que es una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente de propano y butano. La composición puede contener hasta un 90% de propano y un 10% de butano, aunque la proporción varía según la fuente y el uso. Algunos usos principales de uso doméstico, industrial o transporte. La importancia del tren de recuperación como objetivo principal tiene optimizar la extracción y el procesamiento de gas licuado de petróleo para maximizar la eficiencia en la producción. Algunos beneficios es la eficiencia energética, la reducción de desperdicios y el valor agregado. Los procesos de extracción del gas licuado de petróleo podemos evaluar que las fuentes son la producción de gas natural, el procesamiento del petróleo y la refinación. Los métodos de extracción es la captura de gas asociado y el procesamiento en plantas de gas natural. Por otra parte, tenemos el diagrama de proceso del tren de recuperación del gas licuado de petróleo, desde la entrada del gas hasta el sistema de refrigeración y el sistema de separación del gas licuado de petróleo. Tenemos nuestro caso práctico, la información de las corrientes y donde nos pide estimar en un primer punto los ingresos por año de la compañía. Considerar que el gas licuado de petróleo se cotiza en el mercado a $470 la tonelada métrica y el gas se vende a un precio de $7 el millón de unidades térmicas británicas. Adicionalmente, la planta tiene un periodo operacional promedio de 340 días por año. Podemos estimar la temperatura de burbuja con la ayuda de la gráfica, considerando el valor del gas licuado de petróleo y gas en el mercado. Procedemos a estimar el valor de la corriente de productos, determinando los moles en la corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4 en gas licuado de petróleo a venta, considerando la recuperación en corriente 3 y 4 y la remoción en corrientes 1 y 2 del sistema de separación, observando una recuperación de propano del 85% y de butano del 95%, con una remoción en metano de 0,8% y en etano de 1,1%. También obtenemos los moles de cada corriente, el gas licuado de petróleo, donde también consideramos el porcentaje en la corriente 3 y 4 de un 98,1%. Tenemos la venta posterior a la recuperación de la corriente 3 y 4 y la remoción de la corriente 1 y 2 del gas licuado de petróleo. También para estimar los ingresos por año en la venta del gas licuado de petróleo en unidades de dólares sobre toneladas métricas, procedemos a realizar la conversión de unidades en cada corriente. Tenemos sus pesos, porcentaje en mol, las toneladas sobre toneladas mol, la tonelada sobre horas, toneladas sobre días, toneladas sobre años y por último tenemos dólares por año. Tenemos los ingresos de la compañía por venta del gas licuado de petróleo, considerando que se cotiza a $470 la tonelada métrica. También tenemos para estimar los ingresos por año en venta del gas en unidades de dólares sobre el millón de unidades térmicas británicas. Procedemos a realizar la conversión de unidades. Nos da las toneladas de mol por hora sobre hora en venta de gas de 6,19, dando también las corrientes del gas, la densidad y el valor calorífico. Por otra parte, para estimar los ingresos por año en venta de gas en unidades de dólar sobre millones de unidades métricas británicas, procedemos a realizar la conversión de unidades. Tenemos sus corrientes, sus pesos, su porcentaje de gas, toneladas, hora, día, hasta llegar a la conversión de dólar por unidad métrica británica. Los ingresos de la compañía por venta de gas, considerando que se cotiza a $7 la unidad métrica británica. Nos da los ingresos de venta de gas al año y evaluando el análisis que los ingresos anuales de la compañía por un periodo operacional promedio de 340 días y considerando el precio de venta del gas licuado de petróleo en 470 toneladas métricas,
y del gas en $7. Sobre millones de unidades métricas británicas son los siguientes: en la venta de gas licuado de petróleo en dólares por año y en la venta de gas en dólares sobre año. Soy Maximiliano Guanipa y les voy a comentar sobre el costo operacional producto del consumo energético en el ciclo de generación de potencia, considerando que el precio de la energía es de $7 por millón de BTU y además se tiene un consumo de propano para reposición de inventarios en el ciclo de refrigeración, el cual presenta pérdidas de 4 toneladas por 1000 toneladas días de propano circulante. Y el propano usado como refrigerante se cotiza en $630 la tonelada métrica. Como podemos observar en este diagrama, en el proceso de extracción de líquidos del gas natural, contamos también con un circuito de generación y potencia que produce vapor a alta presión para accionar la turbina y a su vez hacer funcionar el compresor. Es un sistema termodinámico diseñado para transformar energía térmica en energía mecánica. De acuerdo al diagrama podemos identificar los siguientes equipos. Un economizador externo. Este componente se utiliza en el sistema de generación de vapor para precalentar el agua de alimentación antes de que ingrese a la caldera, aumentando de esta manera la eficiencia térmica del proceso. Una caldera. Es el corazón del sistema. Aquí el agua se calienta y se convierte en vapor, para este caso vapor de alta presión, el cual es la fuente de energía para accionar la turbina. Una turbina. El vapor a alta presión que sale de la caldera impacta contra las palas de la turbina, haciéndola girar debido a la expansión del fluido. Esta energía mecánica de rotación es el trabajo generado por la turbina que será transferido al compresor a través de un eje mecánico. El compresor, al girar, consume esta energía mecánica para aumentar así la presión y energía interna del fluido que está comprimiendo. El condensador enfría el vapor de baja presión que sale de la turbina, convirtiéndolo nuevamente en agua, la cual es impulsada por medio de una bomba a través del sistema para ser reutilizada en el ciclo de generación y potencia. Ahora bien, para determinar el calor suministrado en la caldera, procederemos a realizar un balance de energía en el ciclo de generación y potencia. En un sistema aislado, idealmente, la variación de la energía interna del sistema es igual a la energía intercambiada con los alrededores. Por lo tanto, podemos decir que el delta de energía del sistema menos el delta de energía de los alrededores es igual a 0. Ahora bien, en un sistema estacionario, las propiedades del sistema no cambian con el tiempo, por lo tanto, la energía interna del sistema tampoco cambia. Considerando esto, tenemos que el delta de energía del sistema es igual a 0. Ahora, la variación de la energía de los alrededores es igual al calor intercambiado con el sistema menos el trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, teniendo la siguiente ecuación. Delta de energía de los alrededores es igual a Q, que sería el calor, menos W, que sería el trabajo. Ahora procederemos a realizar un balance de calor. El calor neto intercambiado con los alrededores es igual al calor absorbido en la caldera menos el calor cedido en el condensador. Por lo tanto, Q es igual al Q de la caldera menos el Q del condensador. Realizamos ahora un balance de energía global. Esta ecuación resume el balance de energía total del sistema, indicando que la energía suministrada por la caldera se utiliza para realizar trabajo y para ceder calor al condensador. Entonces, el Q liberado por la caldera, que está representado como Q sub H, menos el Q del condensador, menos el trabajo, es igual a 0. Esta ecuación reordena la anterior y muestra que el calor suministrado por la caldera es igual a la suma del trabajo a realizar por el sistema y el calor cedido en el condensador. Entonces tenemos que Q liberado por la caldera es igual al trabajo W más Q sub C, que sería el calor del condensador. Una vez determinada la ecuación para estimar el calor liberado en la caldera y conociendo los datos de trabajo y las condiciones de operación del condensador, con estas condiciones entraremos a las tablas
de presión de vapor y entalpía a una temperatura de 25 grados para obtener la entalpía específica en el condensador. Conociendo la entalpía, procederemos a estimar el C sub P. Por lo tanto, el calor del condensador sería de 12.520.425 kilocalorías horas. Una vez estimado este calor del condensador, conociendo, como se mencionó anteriormente, los datos del trabajo, procederemos a determinar el calor liberado por la caldera, que sería de 16.346.716.3 kilocalorías hora. Considerando el costo local de la energía, que es de $7 por millones de BTU, tenemos que el costo operacional por un periodo de 340 días sería de $3.702.839,24 anuales. Ahora procederemos a estimar el consumo de propano para reposición de inventarios en el ciclo de refrigeración, considerando que la pérdida de inventario es de 4 toneladas por 1000 toneladas día de propano circulante y que este propano se cotiza a $630 por toneladas métricas. En este diagrama se puede observar el circuito de refrigeración con propano, el cual representa un proceso continuo donde se utiliza propano como refrigerante para retirar calor del sistema de recuperación del LPG. Al evaporarse, el propano absorbe calor, enfriando el sistema del cual se está extrayendo calor. Luego, al condensarse, libera este calor. Entre los equipos que podemos observar en este circuito de refrigeración con propano, tenemos un compresor. El propano en estado gaseoso y baja presión y temperatura ingresa al compresor. En esta etapa, el gas se comprime aumentando tanto su presión como su temperatura. Posteriormente, podemos observar un tren de enfriadores, el E105 y el E106. El propano se enfría y posteriormente pasa hacia una válvula donde éste se expande hacia una zona de baja presión. Esta expansión provoca que el propano líquido se evapore rápidamente y es por eso que tenemos un tambor flash, el D104, para separar tanto la parte gaseosa como líquida. El líquido restante se evapora completamente en el intercambiador de calor E104, continuando con el proceso de absorción de calor y enfriamiento. El propano en estado gaseoso a baja presión y temperatura vuelve al compresor para iniciar nuevamente el ciclo. Ahora procederemos a estimar el consumo de propano para reposición de inventarios en el ciclo de refrigeración. Por lo tanto, inicialmente procederemos a estimar el calor en el E104, tomando en cuenta que la temperatura de salida del E104 es igual a la temperatura del D103, la cual ya fue estimada previamente. Conociendo las condiciones de operación del E104, tenemos que el calor en el E104 es de 9.698.974.861 kilocalorías hora. Una vez determinado el calor del E104, procederemos a estimar el flujo de propano circulante. Para ello deberemos hacer un balance, es decir, el calor del E104 más el flujo másico por la entalpía de salida del E105 es igual al flujo másico por la entalpía de salida del E106. De esta ecuación despejaremos el flujo másico. Conociendo las condiciones de operación tanto para el E105 y el E106, procederemos a entrar a las tablas de entalpía para el propano con la presión y temperatura y de esta manera estimar las entalpías de salida para cada equipo. Una vez estimadas las entalpías, procederemos a estimar el flujo másico, que vendría a ser el flujo de propano circulante, obteniendo de esta manera que el flujo de propano circulante es de 2.873.77 toneladas días. Una vez determinado el flujo de propano circulante, procederemos a estimar el consumo de propano para reposición,
que sería de 11.49 toneladas días, lo que equivaldría a un costo anual de $2.462.246.42. Conociendo el costo del consumo energético y el consumo para reposición, tenemos que el costo operacional anual para la extracción de líquido del gas natural es de $6.165.085,66. Saludos cordiales, mi nombre es Soy la Colina del Pool. El siguiente punto solicitado se refiere al requerimiento de producción de vapor si la caldera opera a 86% de eficiencia. Vamos entonces a proceder al análisis y su resolución. Primero que nada, conocemos el calor que se liberó en la caldera QH, que fue de 16.346.716,3 kilocalorías por hora. También conocemos el valor de la eficiencia N, que se puede expresar como 0,86 porque dividimos el 86% entre el 100%. Teóricamente sabemos que la eficiencia viene dada por el calor absorbido entre el calor liberado de la caldera. El calor absorbido de la caldera se puede conocer, y para ello entonces lo que se hace es multiplicar el calor liberado en la caldera por la eficiencia, y es así como se tiene este valor de 14.058.176,02 kilocalorías por hora. También tenemos los datos de temperatura y presión, tanto a la salida de la caldera como a la salida del economizador. Empezamos con el análisis a la salida del economizador, que en este caso nos daría como resultado la entalpía inicial, la entalpía 1. Tenemos entonces una temperatura a la salida del economizador de 150 grados centígrados y una presión de 19 bares. A la salida de la caldera vendría siendo entonces lo que necesitamos conocer es la entalpía 2. Con las condiciones que nos dan, una temperatura de 319 grados centígrados y una presión de 19 bares. Con esos datos entonces vamos a conocer, como ya lo mencioné, las entalpías tanto a la salida del economizador como a la salida de la caldera. Empezamos con la salida del economizador. Nos ubicamos para este caso y bueno, y también para el otro, pero a las condiciones específicas que nos dan, que en este caso sería a una temperatura de 150 grados centígrados. Nos ubicamos en la página 888 del libro de Senge, novena edición, y vemos que a esa temperatura, estando en la tabla de agua saturada, la presión que obtenemos es 476,16 kilopascal, que si lo convertimos a bares sería 4,76 bares. Por lo tanto, al ser la presión de saturación menor que la presión del sistema, que son 19 bares, estamos en líquido comprimido. Cuando tenemos líquido comprimido, lo que se hace es localizar a esa misma temperatura el valor de HF. HF es la entalpía del líquido saturado. Y si hacemos esa lectura lineal de temperatura 150 y lo intersectamos con la entalpía del líquido,
vemos que ese es el resultado, 632,18 kilojoules sobre kilogramo, que en unidades de kilocaloría por kilogramo serían 151, que es lo que está allí expresado en la tabla. Entonces, la entalpía 1, tenemos ese valor que se muestra acá en la hoja de Excel, en esta tabla, 151 kilocalorías sobre kilogramo. Para el caso de las condiciones a la salida de la caldera, pues tendríamos el H2. Aplicamos el mismo procedimiento inicial, nos vamos a las tablas de agua saturada y nuestra temperatura es 319. No se encuentra 319, pero podemos hacer una estimación. Vemos que ya en la tabla se muestra que para 320 grados centígrados e inclusive para 315 grados Celsius, que ya el valor de presión de saturación pues ya se excede, de por sí excede lo que es la presión del sistema. En ese sentido, bueno, ya sabiendo que la presión que vamos a obtener en tabla ya se va a exceder de la presión del sistema, tenemos entonces que nos encontramos en vapor sobrecalentado. Eso lo podemos visualizar en la página 889 del referido libro. Ahora, al ubicarnos en las tablas de vapor saturado, en la página 894, tabla 6 de Cengel, lo que se hace es interpolar los valores de temperatura y las entalpías correspondientes. Esos valores de entalpía los sacamos de los valores que se tienen para una presión de 1,8 megapascal. Y luego hacemos el procedimiento de interpolación con esos mismos valores de temperatura, pero evidentemente a la entalpía correspondiente ya para una presión de 2 megapascal. Es decir, estamos haciendo dos interpolaciones con temperatura y entalpía. Finalmente hacemos la interpolación, pero ya con los valores, interpolando los valores de presión. Hay que recordar que la presión, que en este caso nos dan a la salida de la caldera, es de 1,9 megapascal. Entonces, interpolamos con los valores de presión a 1,8, 1,9 y 2 megapascal, y al otro lado lo que hacemos es colocar los dos valores de entalpía que pudimos obtener. Y bueno, se hace la interpolación, ya el cálculo para la presión que nos interesa, que es de 1,9 megapascal. De allí que entonces se obtengan el valor H2 de 734 kilocalorías sobre kilogramo. Claro, este valor lo obtenemos porque una vez hecha la conversión, vamos a obtener el valor de entalpía de las interpolaciones, lo vamos a tener expresado siempre en kilojoules sobre kilogramos, pero al final hacemos la conversión, en este caso, para kilocalorías sobre kilogramos. Por eso el valor que se muestra acá en esta tabla.
finalmente, ya para conocer esa cantidad de vapor requerido, nos vamos a la ecuación. La ecuación, en este caso, el calor queda expresado, el calor absorbido por la caldera como masa por el diferencial de entalpía. Hay que tener en cuenta que en este caso el trabajo se desprecia, la energía cinética también, la energía potencial, no hay ninguna elevación, y por eso la ecuación pues queda expresada de esta forma. Nos interesa conocer la producción de vapor requerido, entonces lo que hacemos es que despejamos con los valores ya previamente obtenidos. Por lo tanto, la producción de vapor requerida para la condición dada es de 24.113,50 kilogramos hora, que sería igual a 24,11 toneladas hora o a 578,72 toneladas día. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Moisés Guanipa. Para dar continuidad a la exposición de mis compañeros, voy a estar tratando el punto número 4, donde determinamos el calor en todos los intercambiadores de calor que pertenecen al proceso mediante un balance de energía. Para el E103 determinamos el calor ya que las entalpías fueron calculadas anteriormente y son conocidas. En la siguiente tabla mostramos las variables de entrada y salida del intercambiador: temperatura de entrada, temperatura de salida, presión, flujo másico, entalpía de entrada y entalpía de salida respectivamente. En la siguiente tabla mostramos los pesos moleculares del metano, etano, propano y butano, así como el porcentaje de cada uno de ellos presentes en la mezcla de gas, para obtener el flujo másico, que se determina multiplicando los pesos moleculares por el porcentaje del gas. Ya obtenido el flujo másico total, sustituimos los valores en la fórmula que nos dicen que el calor es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, obteniendo un valor de 1.875.831,723 kilocalorías sobre hora. Para el E104, el calor ya fue estimado anteriormente por nuestro compañero Maximiliano en el punto número 2, obteniendo un valor de 9.698.974,871 kilocalorías sobre horas. Entonces, para el E105 buscamos las entalpías con los valores de presión y temperatura en las tablas termodinámicas del propano y determinamos el calor, ya que conocemos el flujo de propano circulante, que fue determinado por nuestro compañero Maximiliano en el punto número 2. En la siguiente tabla, ¿verdad?, se muestran las variables correspondientes que serán sustituidas en la fórmula de calor para obtener un valor de 13.410.928.2 kilocalorías sobre horas. Para el E106 buscamos la temperatura de entrada con la presión en la gráfica del propano y luego procedemos a buscar los valores de entalpías con las temperaturas y presiones en las tablas termodinámicas. Los valores son presentados en la siguiente tabla y posteriormente sustituidos en la fórmula de calor para obtener un valor de 1.436.885.165 kilocalorías sobre hora. Gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Milton Ávila. Con respecto a lo antes expuesto por mi compañero, tenemos unas conclusiones y unos análisis
acerca de esta propuesta de la nueva actualización tecnológica de la planta de extracción de líquidos de gas natural. Como podemos observar en la tabla 1, en nuestros ingresos por venta, hay una disminución parcial en los ingresos por venta del planteamiento de la nueva actualización tecnológica con respecto a la que está actualmente. Ahí tenemos que la aplicación de la nueva tecnología tendrá un ingreso de 589.703.402,82 dólares, y la tecnología usada actualmente tiene un ingreso de 590.488.863,90 dólares. También podemos apreciar que tenemos un aumento considerable en los costos operacionales. Es decir, en el consumo energético, con respecto al consumo energético, tenemos un aumento bastante considerable de la nueva tecnología con respecto a la instalada actualmente. Tenemos un mayor consumo de energético en el ciclo de generación y potencia. En el ciclo podemos evidenciar que tenemos un consumo con la nueva tecnología, tenemos un consumo de 16.346.716,30 kilocalorías por hora. Y en la que estamos utilizando actualmente, en la tecnología utilizada actualmente, tenemos 6.747.747,89 kilocalorías por hora. Con respecto al consumo del costo de consumo, el costo de consumo energético anual, tenemos un aumento también bastante considerable, como lo estamos diciendo y como lo vemos reflejado en la tabla. Actualmente el costo de consumo energético es de 1.523.961,66 dólares por millones de MWh. Y haciendo el cálculo con la nueva actualización, con la propuesta de la nueva actualización, se obtendría un costo de 3.702.839,24 dólares de millones de MWh. Cabe destacar que con la propuesta de la nueva actualización tecnológica para esta planta, es necesario utilizar un consumo de propano para la refrigeración de la misma, cosa que no utilizamos que no se utiliza en la tecnología que estamos utilizando actualmente. En ese consumo de propano necesitamos un consumo de 11.50 toneladas día de propano, y el costo del consumo del propano para la reposición anual necesitaríamos un costo de 2.462.246,42 dólares de toneladas por mol. Es decir, el costo operacional anual de la nueva actualización tecnológica con la que estamos utilizando actualmente tendrá una diferencia de 4.641.124 dólares, o sea, un incremento bastante considerable, cosa que no es viable. Otra de las conclusiones que tenemos acerca de esta actualización tecnológica es que necesitamos un aumento en la producción de vapor, ya que con la tecnología utilizada actualmente tenemos una producción de vapor de 238.18 toneladas día, y con la nueva tecnología necesitaríamos una producción de vapor de 578.72 toneladas día. Esto implica una demanda y un consumo más elevado de combustible para poder cumplir con los requerimientos de esta producción de vapor. Por lo tanto, la actual tecnología
representa un menor impacto en los costos operativos de la planta en comparación con la nueva tecnología, por lo que podemos concluir que la tecnología instalada presenta mayor rentabilidad, dado que tiene una mejor relación costo-beneficio. Muchas gracias.